Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este curso de materiales de fabricación. Ya hemos venido abordando bastantes temáticas muy importantes y como hemos desarrollado algunos ejemplos de estos materiales que venimos transformando. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Ya hablamos de los dos primeros materiales importantes desde la prehistoria y vamos a abordar otro material muy importante al cual pues tenemos que hacerle un paréntesis bastante grande dada su importancia para nuestra vida diaria. Entonces vamos a hablar de los plásticos el día de hoy. Básicamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar de una pequeña historia, una definición, cómo es esa fabricación, cuáles son esas técnicas de trabajo, esa clasificación, las propiedades y pues por último vamos a mirar que vamos a tener ciertas actividades y una bibliografía para que ustedes tengan cómo poder ir a buscar contenido temático para el desarrollo de su curso adecuadamente. Bueno, abordemos la historia, ¿no? El plástico es el primer material sintético creado por el hombre. Al ser sintético quiere decir que no lo encontramos de forma natural y que por ende requerimos realizar la transformación. Entonces, sin embargo, esto no quiere decir que con anterioridad ya hayamos utilizado algún tipo de materiales que puedan ser similares al plástico. Entonces, podemos estar hablando o podemos estar diciendo que las resinas naturales, como podría haber sido el betún, la goma y el ámbar, el betún que ya conocemos que es un derivado del petróleo, la goma que proviene también de una extracción de un árbol y el ámbar también que es la savia de un árbol, pues serían los que podíamos o aquel hombre podía realizar entonces o fabricar productos útiles y lograr aplicaciones diversas. ¿Listo? Y desde dónde se tiene conocimiento, dónde tiene conocimiento el hombre que podían ser utilizados estos materiales naturales que al ser extraídos y solidificarse, pues podían tener algún cambio significativo. Entonces, lo utilizaban básicamente en Egipto, en Babilonia, en India, Grecia y la China. ¿Listo? Pues sencillamente tenían una gran variedad de aplicaciones. Eh, ya con anterioridad sabíamos que utilizando la piedra podían realizar los moldes específicos con los que se podían elaborar piezas en metal. Ahora podíamos utilizar estas piezas talladas para poder elaborar algunos tipos de piezas con resinas naturales, como podría haber sido la, la, el ámbar extraído del árbol. Bien, esto se utilizaba generalmente para hacer rituales o para tenerlo en los rituales religiosos que se podían tener en determinado momento y sobre todo en, en los momentos en los que yo iba a despedir a un ser querido. En este caso utilizaban o hacían implementos o adornos que simulaban eh, muy seguramente la trayectoria de esa persona en este mundo, es decir, la trayectoria que tenía en el camino de la vida hasta el momento de la muerte. Entonces, ¿dónde encontramos estos primeros artículos? Básicamente en las momias, que eran adornadas para poder hacer o despedirlos. Como aquí lo indica la palabra momia, está derivado del término mumilla, que significaba betún, es decir, estos cuerpos eran, eh, eh, digamos que, embadurnados con betún con el simple hecho de poderlos preservar en el tiempo. En 1860 el inventor estadounidense Wesley Hadd patentó algo que denominaron el celuloide. ¿Listo? ¿Y qué era el celuloide? No era nada más que el nitrato de celulosa más el canfor más el alcohol. Se empezaron a producir diferentes objetos, empezando por placas dentales, ¿listo? También se utilizaron en el cine para poder
elaborar lo que hablábamos o lo que teníamos como denominado cintas de video. ¿Listo? Y fue tan grande el éxito, fue tan grande el éxito, que no se tuvo en cuenta en su momento pues el hecho de que era un producto extremadamente inflamable y que podía también deteriorarse exponiéndolo a la luz. ¿Listo? Ya con el paso del tiempo, eh, se descubrió que aplicándole a este celuloide un compuesto de fenolformaldehído que se denomina baquelita y que se comercializaba en ese tiempo, se podían ya producir otros tipos de elementos que permitían entonces ya la transformación de este celuloide como tal. Entonces, hablando ya de lo que es una definición, vamos a hablar que los plásticos son un conjunto de materiales de origen orgánico. No se les vaya a olvidar que igual termina siendo orgánico, o sea, estamos utilizando elementos de la tabla periódica como ya lo hemos visto anteriormente, que poseen un elevado peso molecular. ¿Listo? Y generalmente están compuestos por carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. A estos compuestos se les va a denominar, y lo que vamos a hablar de ahora aquí en adelante, son los famosos llamados polímeros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtienen estos plásticos? Básicamente se hace mediante la polimerización, de compuestos que son derivados del petróleo y del gas natural. ¿Listo? ¿Y qué es esto de la polimerización? Es una reacción química, ¿listo? Que mediante un conjunto de moléculas de bajo peso molecular, es decir, los monómeros, se unen químicamente para formar una molécula de gran peso, es decir, un polímero. Entonces, vuelvo y lo reitero, son moléculas de bajo peso molecular, o sea, unas solas moléculas que se empiezan a unir de forma química para formar una sola molécula de gran peso. O sea, son muchas moléculas que terminan siendo polímeros. ¿Cómo sería esta clasificación de los plásticos? Pues básicamente vamos a van a depender mucho de la disposición final que se tenga de sus moléculas con las que se pueden formar estos polímeros. Y pues se encuentran divididas en tres grupos. Los primeros van a ser los termoestables, los segundos van a ser los termoplásticos y por último vamos a tener los elastómeros. Entonces los termoestables son todas aquellas sustancias o digamos que grupo de donde las macromoléculas se entrecruzan formando como una red, ¿sí? Como cuando yo estoy viendo una red, ya sea mediante un plástico, perdón, una red de estas, podríamos simular como una red de pescar, ¿listo? Entonces, debido a esta disposición, solo se les puede dar forma una vez, es decir, solamente pueden ser transformados una vez. Ya pues el segundo calentamiento va a producir, o la segunda tratamiento va a producir una degradación. Esto quiere decir que va a empezar a perder eh, de muchas propiedades con las que inicialmente podrían haber estado estos plásticos, estos polímeros termoestables. El siguiente es el termoplástico. Los termoplásticos son todos aquellos elementos que están o que estas macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse. O sea, no se encuentran o no tienen un patrón establecido, ¿listo? Y lo que nos va a permitir es que estos termoplásticos tienen la característica de que yo los puedo tratar infinitas veces. Es decir, si yo les coloco calor, pues entonces sencillamente los voy a poder trabajar, los voy a poder transformar, que van a conservar la forma que yo les dé al momento de enfriarse. Los elastómeros pues ya terminan siendo elementos donde las macromoléculas están ordenadas formando una red de pocos enlaces, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son materiales a los cuales yo les puedo aplicar fuerza y en determinado momento pueden perder su forma o sus propiedades, pero que con el tiempo vuelven a recuperar esta misma forma y sus dimensiones, su forma y sus propiedades, cambiando de dimensiones dependiendo de la fuerza en que yo les pueda o les pueda dar para poderlos trabajar.
Entonces, básicamente, el principal o las principales características de estos plásticos o polímeros entonces se encuentran en los termoestables, que podríamos hablar de la resina de poliéster, la resina epoxi, la baquelita y la melamina. Esta melamina básicamente la podemos encontrar como para que ustedes tengan claridad, es el revestimiento que tiene el aglomerado cuando vamos a mirar pues estos muebles de cocina o muebles donde tenemos eh, algún tipo de superficie lisa con color, a eso se le llama melamina. Los termoplásticos podríamos hablar de poliestireno. Para que podamos ser claros, este poliestireno no es otra cosa que el icopor, ¿sí? El PVC, para que también hablemos claro, para que hablemos un poco más familiar, el PVC eso, pues son los tubos que son conectados dentro de una construcción para poder llevar tanto el agua como para poder evacuar las aguas también. El nylon, este nylon que pues lo conocemos como en forma de hilo, que nos permite entonces utilizarlo para determinadas actividades. El polietileno, sí, que es un plástico que básicamente es el que conocemos como el que se elaboran las bolsas, y el polipropileno. También ya este polipropileno entonces termina siendo el que me permite elaborar distintos productos como vasijas, botellas, etcétera. Los elastómeros se encuentran ya divididos en lo que es el caucho artificial, ¿no? El neopreno que es la tela que se utiliza, por ejemplo, para los buzos, y la silicona. Esta silicona que la encontramos entonces en distintas presentaciones, en frío o en caliente, pero que termina siendo un plástico como tal. Vamos a seguir ahondando un poco más con respecto a estos productos según su característica. Entonces, los termoestables. Es para dar ejemplos, entonces la resina de poliéster se comercializa en dos envases separados, uno para la resina y otro para el catalizador, que se mezclan en el momento de emplearlo. Aplicando capas sucesivas sobre un molde se hacen piscinas, carrocerías para coches, etc. Entonces, esto es la característica esencial de la resina de poliéster. La resina epoxi posee mayor dureza que la del poliéster, se utiliza como adhesivo en construcción, como cimentación para las bancadas de máquinas y para la fabricación de pinturas que repelen el polvo. ¿Listo? Cuando hablamos de ya termoestables, el principal y el más importante pues, es el baquelita. Este es duro y muy resistente a los ácidos, es muy buen aislante del calor y de la electricidad. Entonces este funciona como un excelente aislante y previene, o digamos que es utilizado generalmente para poder aislar eh, elementos que tengan o que posean algún tipo de peligro al tener contacto con otros. La melamina, como ya les había hablado, entonces es más resistente a los golpes que la baquelita. Se comercializa en forma de chapas con las que se fabrican tableros para mesas y mobiliario de cocina. Esta melamina también la podemos encontrar en las losas, o sea, la losa que nosotros tenemos para poder tomar el alimento. Entonces, para que ustedes lleguen a tener una mayor idea a lo que estamos hablando. Los termoplásticos. Entonces, vuelvo y les reitero, está el poliestireno. La forma rígida se utiliza para fabricar utensilios del hogar, para hacer juguetes. Lo utilizan también los pilotos de automóvil en sus cascos para su protección. La forma espumada, es decir, la que encontramos generalmente, se emplea para la fabricación de aislantes térmicos como elemento de protección para el embalaje. Y pues a este se le denomina el corcho blanco, pero pues en realidad es al que nosotros llamamos icopor. El polivinilo, es decir, el PVC, encontramos que tiene unas características que es muy resistente a los agentes atmosféricos, es decir, no va a sufrir una degradación al contacto del sol, del agua, del viento, y se utiliza para fabricar tubos y canalones de desagüe. También se utiliza para puertas, ventanas y pavimentos. Los termoplásticos, sus principales usos como el nylon, que es un material muy duro y resistente, se utiliza para fabricar hilo de pescar,
debido a que ofrece mucha resistencia al desgaste y poco al rozamiento. Se utiliza para fabricar piezas de máquinas como levas y engranajes. ¿Listo? En la industria textil se emplea para la fabricación de todo tipo de tejidos. Los polipropilenos, que es el termoplástico que posee mayor resistencia al impacto, que es más duro que el polietileno, pero menos que el poliestireno, puede soportar temperaturas hasta de 100 grados centígrados. Es un buen dieléctrico, eso quiere decir que es un buen aislante. Se utiliza para fabricar parachoques en automóviles, juguetes, tubos y botellas. También dentro de los termoplásticos encontramos el polietileno, y aquí vamos a hablar de que existen dos tipos, el de alta densidad. Este alta densidad es aquel que se encuentra duro, pero que termina siendo frágil y puede resistir temperaturas que se acercan a los 100 grados centígrados. Mientras que el de baja densidad ya termina siendo uno más blando, lo que yo les hablaba de las bolsas, va a ser también flexible y que va a admitir temperaturas cercanas a los 70 grados antes de sufrir su degradación o su derretimiento. El plástico es un plástico, este que estamos hablando del polietileno, es un plástico muy resistente al ataque de ácidos, por lo que se emplea para fabricar depósitos, tuberías y envases de cualquier tipo. También debido a la facilidad con la que se moldea, se utiliza para fabricar objetos de diferentes formas, como juguetes, cubos y bolsas. Los elastómeros. Dentro de los elastómeros vamos a tener entonces el caucho. El caucho natural se utiliza para fabricar neumáticos de coches, ese es que nosotros conocemos, ¿sí? Mediante un proceso de vulcanización. Esto es extraído también del petróleo. Y el caucho sintético es más resistente al ataque de agentes químicos y es mejor aislante térmico y eléctrico. Se emplea para fabricar suelas de zapatos, mangueras de riego, correas de transmisión. El neopreno, que es extremadamente impermeable y este nos va a permitir elaborar trajes de inmersión. Absorbe muy bien las vibraciones, por lo que se utilizan en las cimentaciones de edificios y de apoyo también para las grandes vigas que se hacen en estas construcciones. La silicona, que es muy resistente al ataque de agentes químicos y atmosféricos y posee una gran elasticidad. Esto debido pues, a sus múltiples propiedades y pues los usos son extremadamente casi que ilimitados. ¿Listo? Nos sirve también como sellador de juntas, también es un excelente aislante eléctrico y pues ya a nivel médico pues se puede utilizar de diferentes formas para eh, dar estética, en este caso a las mujeres. Vamos a hablar ahora de las propiedades. ¿Qué propiedades tienen estos plásticos? Una de las principales es que tiene una resistencia mecánica elevada. ¿Listo? Entonces va a permitir tensiones bastante amplias y unas presiones sin romperse ni desgastarse. Esta es una de las grandes propiedades que va a tener el plástico. El de baja densidad, entonces el plástico es un material muy ligero y se utiliza para piezas de coche, recipientes y juguetes. Entonces estas son dos propiedades importantes. La mayoría de los plásticos resisten al ataque de los ácidos, como ya hemos hablado anteriormente. Por eso se utilizan en algunos elementos o algunos productos necesarios para el transporte de líquidos dentro de las edificaciones. ¿Listo? Asimismo, se pueden utilizar en empresas donde tengan que realizar algún tipo de manejo o de utilización de ácidos, pues porque a su resistencia les va a permitir entonces maniobrarlos de la mejor forma. Otra propiedad importante es la conductividad térmica, ya que son extremadamente malos conductores del calor, por lo que en vez de utilizarlo como conductor térmico, se utiliza como aislante térmico. ¿Listo? Entonces van a permitir que exista variabilidad de calor en determinados ambientes. Algunos plásticos de estos pues, son transparentes, por lo que pueden ser sustitutos claros del cristal, aunque su fragilidad puede ser un poco más
alta que la del vidrio mismo o la de los cristales, dadas sus composiciones químicas. Otra propiedad importante que tiene estos plásticos es la elasticidad. Fácilmente pueden recuperar su forma original, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de los elastómeros que ya habíamos hablado, que según su composición molecular, que era que se encontraban unidos dependiendo de algunos espacios moleculares, podían realizar mediante la fuerza un estiramiento, pero luego retomar a su estado normal. Entonces así tenemos que las principales productos a los que podemos hacer o tener claridad con respecto a este material serían las suelas de zapatos y los trajes de uso, que es donde podemos ejemplificar mejor la elasticidad. Algo importante con respecto a la conductividad eléctrica, podemos decir entonces que funcionan extremadamente bien como aislantes eléctricos. ¿Listo? Entonces nos va a permitir que en vez de utilizarlo como conductor, lo utilicemos en los cables que transportan la energía eléctrica. Y no va a ser necesario utilizar otro tipo de herramienta para poder hacer la manipulación. ¿Listo? Por eso es que ahora encontramos que todos los interruptores, los enchufes o implementos eléctricos que se encuentran en la casa, pues tienen estas características que son mediante el uso de plásticos o polímeros para poder maniobrarlos adecuadamente. Los plásticos pasan del estado sólido a líquido a una temperatura muy baja. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos el derretimiento de estos polímeros, pues sencillamente los podemos dejar al medio ambiente y pueden solidificarse de una forma más rápida. Al igual que pasar del estado sólido a líquido, no se requiere una temperatura alta. Claro está que dependiendo del tipo de polímero que estemos utilizando, ¿no? Al hacer esto, al permitir que lo podamos manobrar de buena forma, pues los costos también van a empezar a reducirse. Ya no vamos a requerir tanta electricidad, no vamos a requerir tanta consumo de energía para que podamos procesar todos estos plásticos. Eh, digamos que entre sí, estos no pueden usarse para fabricar objetos que precisen una alta resistencia al calor. Eh, básicamente pues porque en algún momento va a tener su punto máximo de derretimiento. Por consiguiente, pues los plásticos terminan siendo los mejores aislantes tanto térmicos como de electricidad. ¿Cómo se hace para realizar la fabricación de productos de plástico, en este caso de polímeros? Lo primero que tenemos que hablar es que estos se desarrollan o se hacen mediante la conformación por extrusión. Entonces, cuando llega el grano a la máquina, está dividido en pequeños gránulos que son vertidos sobre una tolva y luego se hacen pasar por un sillo giratorio este sillo giratorio en el interior es donde se va a realizar el calentamiento y por ende el que se va a derretir. Estas máquinas poseen la capacidad de tener una resistencia a calor hasta de 250 grados centígrados y allí lo que hace es derretirlo y mantener la calor constante para obtener una pasta constante y uniforme. Después el plástico, dependiendo como yo lo vaya a tratar o trabajar, sale en forma de un hilo, dependiendo también las condiciones que yo necesite, puede ser un hilo delgado, puede ser un hilo grueso, y con esto ya sencillamente lo pasamos por los moldes específicos. Estos moldes son los que están diseñados para que yo les pueda dar forma al plástico, para luego entonces encontrar que tendríamos ya innumerables productos elaborados con polímeros. Aquí es donde yo les estaba diciendo, entonces tan pronto ya está derretida esa pasta, pasa una por la extrusión, es decir, por la conformación del elemento dentro de unos moldes, o el soplado. El soplado es lo que nosotros comúnmente llamamos lo que hacemos es inflar este plástico para hacer y formar, en el caso de las botellas, el hecho de que en el interior pueda recibir o tenga la recepción de aire para poder ser inflado.
Listo, el plástico se expande adaptándose a la forma del molde, como ya lo hemos hablado anteriormente, y con este modo se fabrican botellas y otros recipientes. Este método se aplica en los termoplásticos. Bien. Por último, tenemos la conformación por inyección. Se introduce en la tolva el plástico granulado, el husillo gira y empuja el material al interior de un molde refrigerado con agua para que el plástico se solidifique. Aquí ya tenemos entonces combinación con el agua. Este molde se abre y se expulsa la pieza y nuevamente empieza el proceso. Este método suele aplicarse con termoplásticos para fabricar series de piezas de formas sencillas. También se puede aplicar al termostables siempre que se controlen los valores de presión y temperatura. También tenemos otro que es la conformación por compresión. Este es un método idóneo para fabricar con termoestables grandes series de piezas con formas sencillas. Entonces aquí lo único que hacemos es utilizar un sistema de prensado donde se verte un poco de esta masa y con un molde ya específico, entonces lo que se hace es realizar la forma o el requerimiento necesario para el producto. Tan pronto la pieza está fría, pues se realiza el desmoldado. Otro es la transferencia por la conformación por transferencia. Básicamente es un método casi que similar al de compresión, sino que el cambio es que el plástico es empujado por un émbolo al interior de un molde. ¿Listo? Pero para fabricar grandes series de piezas se utilizan moldes iguales dispuestos en forma de racimo. Entonces vamos a utilizar, o sabemos que vamos a utilizar piezas, muchas piezas de las mismas, con las mismas características. Entonces sencillamente lo que hacemos es un molde donde me permita por ramificaciones poder elaborar las piezas que yo requiero. Otra forma de procesamiento sería el termoconformación. La termoconformación. Aquí se coloca una lámina de plástico con las medidas deseadas sobre el molde. ¿Listo? Con una lámpara de infrarrojo se reblandece el plástico y con la otra cara se lamina, se succiona el aire creando un vacío. De esta forma el material se desplaza adaptando la forma a un molde. Generalmente esto lo hacen para los termoplásticos. Bien. Trabajar con plásticos. ¿Qué significa esto de trabajar con plásticos? ¿O cómo se debe trabajar con los plásticos? Entonces, primero, lo que tengo que hacer es, tengo una pieza grande de polímero, ¿cierto? Y lo primero que yo hago es ir a buscar las formas que yo deseo mediante líneas para realizar los cortes. Esto se va a hacer con un rotulador permanente o rayando la superficie. ¿Listo? El corte se desarrolla ya sea con algún tipo de sierra, como podría ser una cegueta, una sierra de metal, y también se puede utilizar una sierra eléctrica de dientes finos, manteniendo su velocidad lenta y constante para evitar calentamiento. No se les olvide que el rozamiento de este metal con el plástico hace que empiece a producirse calentamiento del material y por ende el derretimiento. Entonces, para poder realizar el corte se debe tener una velocidad lenta o de no tanta revolución para que pueda entonces cortarse de la mejor forma. Tan pronto se realiza estos cortes, pues lo primero que yo debo hacer es realizar y limpiar la pieza mediante un sistema de lima. ¿Listo? Aquí pues se encuentran indistintamente varios productos o herramientas que se utilizan para limar y darle un poco de estética al producto final. ¿Listo? Generalmente cuando yo realizo los cortes en los plásticos, en los polímeros, se va a ver que vamos a tener algo denominado como los metales, las virutas. ¿Listo? Y estas, pues al tener calentamiento puede que se adhieran a la superficie, las cuales debemos eliminar. Cuando se va a taladrar, pues la velocidad de la broca también debe ser muy lenta, pues para evitar producir calentamiento. ¿Listo? Asimismo la broca debe limpiarse cuando tenga viruta, dado que si la seguimos manteniendo de la misma forma, pues muy seguramente va a producir derretimiento y se va a adherir a la broca como tal para impedir el corte de un nuevo material. ¿Cómo hago para poder doblar estos plásticos? Sencillamente para poderlo doblar lo que yo hago es ir y realizar el calentamiento
este polímero y sencillamente buscar la forma deseada, es decir, doblarlo hasta el punto de que yo desee para poder obtener un producto eh, con necesidades o con características especiales que según la necesidad que yo tenga pueda utilizarlo. Para unirlo, eh, básicamente se deben usar algunos tipos de adhesivos específicos y estos deben estar también determinados según el plástico. ¿Listo? O sea, no un mismo adhesivo no me va a servir para diferentes plásticos en sí. Los restos de material de plástico deben separarse de los demás residuos, ya que es posible que su tratamiento y reciclaje. En los objetos plásticos suelen venir los símbolos, entonces esa es una de las formas como yo voy a tener para poder evidenciar y mostrar que sí existe la posibilidad de reciclar. ¿Listo? Cuando vemos este triángulo con un número al interior, estamos determinando el tipo de plástico que estamos usando el tipo de plástico que yo compré. Entonces, este símbolo del triángulo con un número interno nos va a permitir identificar el tipo de plástico con el que ha sido fabricado. Asimismo, estas dos flechas entrecruzadas verdes indican que la empresa Ecoembes se encargará de su tratamiento, o sea, una empresa especial. Aquí tenemos entonces las principales características, los principales números de estos plásticos. Entonces hablamos que el 1 es PET, polietileterfanolfato, que conocemos normalmente como el de las botellas plásticas. El 2 PEAD, polietileno de alta intensidad. El 3 PVC, que es el polivinilo. El 4 PEBD, que es el polietileno de baja densidad. El 5 PP, que es el polipropileno. El 6 PS, que es el poliestireno. Y el 7 terminaría siendo otros. Bien, en algún momento de su vida útil vamos a tener que el plástico va a ser desechado, es decir, a terminar siendo un residuo. Entonces lo primero que yo tengo que identificar es que yo como consumidor voy a realizar el proceso o iniciar el ciclo de reciclaje cuando realizo la utilización del plástico y ya no dispongo más de él. Entonces, en la actualidad existen campañas en las cuales yo debo realizar la perfecta disposición al interior de mi sitio de trabajo, de mi hogar, de estos plásticos. Tan pronto yo hago esta separación, eh, tomo conciencia de que tengo que realizarla, pues los recolectores, que en este caso serían las empresas de recolección, también hacen su separación correspondiente y los llevan a las plantas de transferencia. Las plantas de transferencia sencillamente lo que se hace es unificar todo el plástico que se ha reciclado. eh, Básicamente sería acumularlo para luego realizar el transporte. Ese transporte es a la planta de clasificación, ¿cierto? Ya nuevamente ya lo voy a volver a clasificar y cuando el material se encuentra clasificado, pues sencillamente lo envío a los centros recicladores. Esto con el ánimo de enviarlo específicamente a cada uno de los plásticos de donde yo los tengo que realizar su nuevo procesamiento para elaborar productos nuevos. Bien chicos, entonces aquí les voy a dejar esta actividad para que la puedan desarrollar, ¿cierto? Y lo único que ustedes tienen que ir a mirar es en su entorno, ¿listo? No es nada más, es lo único que se les está pidiendo. Entonces, la actividad consiste en que ustedes van a rellenar la siguiente tabla indicando qué tipo de plástico se emplea en cada caso. Entonces, por ejemplo, los cables, van a identificar que los cables se encuentran dentro de alguna de estas características especiales. Pero porque ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿por qué encuentro aquí los plásticos? Si solamente hay tres tipos. Bueno, ustedes me van a tener que identificar al final si no tuvieron la posibilidad de poder definir en dónde se encontraba caracterizado el objeto que estamos mencionando. Entonces aquí tenemos los cables, las cuerdas, las ventanas, los juguetes, los tubos, que pueden ser termoplásticos, termoestables, elastómero y plástico.
Algo importante que yo quiero hablar de los plásticos, chicos. Eh, bueno, vamos a continuar acá con las actividades. Entonces, algo importante, ¿qué método de conformación de plásticos utilizarías para fabricar los siguientes objetos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las bolsas, las botellas de agua, la vajilla irrompible, el tubo y las mangueras. Tercero, busca en tu casa 5 objetos plásticos, identifica el plástico con el que se han fabricado, buscando el símbolo que lo indica. Este es muy interesante. Nunca nos habíamos puesto a detenernos a pensar o a mirar qué tipo de plástico es el que estamos utilizando en cada uno de nuestros hogares. Entonces, sencillamente lo que tengo que hacer es ir a buscar una botella, un elemento plástico que se encuentre dentro de mi hogar, buscar la simbología correspondiente e identificar qué tipo de plástico es. Y al final, pues sencillamente vamos a tener que mirar qué debemos hacer con los residuos plásticos, es decir, escribir cómo creen ustedes que debería ser la disposición final para, para, para estos plásticos que son generalmente muy utilizados en los hogares. ¿Qué precauciones deben tomarse al cortar un material plástico? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. ¿Qué precauciones se deben tener? ¿Cuál es la forma más cómoda para pegar plásticos? Que no se les olvidar que fuimos enfáticos en esta parte. ¿Cómo se reciclan los plásticos? Y tan pronto ya hayamos, entonces vamos a realizar el siguiente texto de evaluación, que es un cuestionario. ¿Listo? Yo les dejo acá una bibliografía. Esta bibliografía es para que ustedes vayan y miren si se dan cuenta. La gran mayoría de ellos son páginas de internet, entonces es de fácil acceso. No existe complejidad para que ustedes puedan ir a ver qué es lo que se tiene en cuanto a bibliografía para determinar la clasificación de los plásticos. Ya para finalizar, chicos, esto de los plásticos ha venido evolucionando de tal forma que se han venido tratando nuevas formas de plásticos en los que vamos a tener que abordar en algún momento. En la medicina se ha empezado a realizar resinas artificiales, estas resinas tratando de ser como las naturales, que me van a permitir suplantar algún tipo de tejido duro en este caso, algún tipo de implemento biológico del cuerpo para poder ser reemplazado. Entonces podemos ver que las prótesis dentales tienen gran cantidad de polímeros, ¿cierto? Algunos aditamentos especiales para no permitir el movimiento, sin embargo deben tener características especiales para no producir alergias, para no producir contraindicaciones con la piel. En sí, básicamente encontramos que estos elementos, estos polímeros, han tomado todos los aspectos, lo vemos desde la elaboración de cualquier tipo de material, ya sea de alta resistencia, de baja resistencia, ¿cierto? Pero que nos va a facilitar, que nos va a permitir entonces que podamos tener una vida adecuada, pues una vida, digamos que de comodidad en cuanto a los materiales, ¿no? Algo que no habíamos hablado aquí, o que no hablamos, es que el transporte del plástico termina siendo bastante adecuado a las necesidades que yo requiero. Ya hemos dicho que el plástico terminaba siendo un material liviano, por ende cumplía con algunas especificaciones de traslado, es decir, servía mejor que no utilizar madera o que no utilizar el mismo metal. Sí, pero sin embargo termina siendo un material que por disposición final no vamos a tener las mejores disposiciones para poderlo tratar y trabajar como el reciclaje. En comparación ya con los tres materiales principales que hemos abordado, que en este caso sería la piedra, el metal y ahorita los polímeros o los plásticos, pues podemos evidenciar que cada uno de ellos tienen características que los hacen únicos y otras características que los hacen también ser iguales en cuanto a propiedades mismas de sus composiciones químicas, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que ustedes puedan definir en qué momento
les va a permitir o van a desarrollar eh, productos eh, donde tengamos que tomar una decisión con respecto al material que vayamos a utilizar. Es importante decir que los metales, por ser maleables, la madera por ser un material que se encuentra en la naturaleza fácilmente, y ahora los plásticos que también tienen una maniobrabilidad importante, aparte de ser liviano, pues son materiales que han ido evolucionando poco a poco. Entonces la piedra, no se les olvide, como tal, fue evolucionando a lo que conocemos como hormigón, la madera fue evolucionando a lo que conocemos como todo aquello que tiene que ver con aglomerados, y los plásticos que también poco a poco van evolucionando y están mostrando bondades diferentes. Estamos elaborando plásticos biodegradables, por ejemplo, para poderlo retornar al medio ambiente sin necesidad de tener sin tener que comprometer, por ejemplo, las generaciones próximas en el ambiente. Bueno, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco su atención y estaremos en contacto en una nueva oportunidad. Muchas gracias.